En primer lugar, quiero agradecer la invitación a los organizadores de esta actividad, en particular a la Universidad de General Sarmiento, para poder hacer junto a ustedes un balance sobre nuestros últimos 30 años de democracia. Cosa que trataré de hacer muy sintéticamente. Hace 30 años, nuestro país conquistó la democracia. Solemos hablar de recuperación, y es ese un término que el uso ya ha impuesto. Sin embargo, me atrevo a sugerir que sería más justo hablar de inauguración. Nuestra historia anterior está llena no solo de golpes de Estado, sino también, por ejemplo, de largos años de proscripción de los partidos populares, de persecución a sus militantes, de fraudes electorales. No hubo nunca, por cierto, 30 años continuados de gobiernos constitucionales elegidos limpiamente, de vigencia de los derechos políticos, de libertades públicas. Es verdad, sin embargo, que la democratización de 1983 puso fin al periodo más aciago de nuestra historia, los años del terrorismo de Estado, en los que los argentinos fuimos privados de todo derecho, empezando por el derecho a la vida. Secuestros, tortura, asesinatos, robo de niños, ejecutados todos por el propio Estado, que debe garantizar los derechos humanos, hundieron a nuestra sociedad en el pozo más profundo. De allí la intensa revaloración de los derechos que habían tenido una vigencia, aunque fuera parcial, en la Argentina anterior a 1976. Por eso vivimos como recuperación lo que en realidad era el inicio, aunque no lo supiéramos entonces, de la democracia. Desde la perspectiva de hoy, podemos ver con claridad las diferencias. Esa democracia instalada en 1983 no habría podido ser de otra manera, estaba atravesada por carencias profundas. Entre ellas, debería bastar la mención de la consagración de la impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado, que tardó 2 décadas en extinguirse. El mismo gobierno que dio el extraordinario paso de enjuiciar a los máximos jefes de la última dictadura, retrocedió después para sancionar las leyes de punto final y de obediencia debida. Sus integrantes procedieron así, según alegan, con la intención de proteger un bien mayor, precisamente esa democracia a la que juzgaban en peligro. Como sea, durante más de un cuarto de siglo nuestro país fue un territorio alambrado para la justicia, una especie de madriguera en la que se guarecían terroristas de Estado perseguidos penalmente en otros lugares del mundo por crímenes cometidos aquí contra nuestro pueblo. No tenían que fugarse a algún país que los pusiera a salvo de la justicia. Gozaban de impunidad aquí, en la escena del crimen. Se trataba de una pesada mochila para la democracia. La corporación militar había vuelto a actuar en defensa de sí misma, había presionado y amenazado con las armas en la mano hasta conseguir la impunidad para el grueso de los culpables.
Pero así como los argentinos decimos cada vez con mayor claridad que la dictadura no fue solo obra de los militares, sino también de algunos de los sectores más poderosos de la sociedad civil, tenemos que decir otra cosa con claridad: la impunidad legal también fue patrocinada por los grandes grupos económicos y por lo más reaccionario de la clase dominante. Se trataba de mantener a salvo a la mano de obra sucia, de tenerla disponible para actuar de nuevo si las circunstancias lo exigían. Para todos ellos, la democracia era un mal que no habían podido evitar. La historia, sin embargo, se obstina en no ser el mero resultado de las decisiones de las minorías dueñas del dinero y de las armas. Y hubo en nuestro país una larga lucha popular por la memoria y la justicia. Por una auténtica democracia, en definitiva. En ella cumplieron un rol preponderante los familiares de las víctimas, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de defensa de los derechos humanos. Pero también tomaron parte activa de ella, infatigablemente, miles y miles de luchadores políticos y sociales, trabajadores, intelectuales, artistas populares. Así lo atestiguan las movilizaciones multitudinarias, innumerables publicaciones, canciones, películas. Lo más genuinamente democrático de nuestra sociedad puso durante 15 años el cuerpo y la mente en una causa que no era, como tantas veces se dijo, sed de venganza, sino la más pura vocación de justicia. Esa vocación se estrelló, lo sabemos, contra el poder político que durante la década en la que gobernó Carlos Menem, llegó a indultar a los pocos que habían sido condenados o procesados en los primeros años de la democracia. Pero esa militancia pudo desarrollarse gracias, precisamente, a que estaban garantizadas las libertades democráticas. La última dictadura, sin embargo, había dejado otras secuelas que se profundizaron aún en democracia durante el lapso en que se aplicaron en el país las políticas económicas del consenso de Washington: pobreza, indigencia, desempleo, profundas carencias en materia de educación pública, de salud, retroceso en los derechos laborales, un Estado desmantelado y ausente. Así fue como llegamos a ese fondo del pozo económico y social que representó diciembre de 2001. Con esa catástrofe pesando todavía sobre nuestra sociedad, se inició el gobierno de Kirchner, que ya en su discurso de asunción anunció el cambio que en efecto iba a sobrevenir. Entre muchas cosas, dijo que no iba a confundir gobernabilidad con impunidad, que el Estado estaba para poner igualdad allí donde el mercado ponía exclusión, y que la eliminación de la pobreza era una cuestión de políticas. Hay que decir, en primer término, que el periodo de cambios que se puso en marcha en ese 2003 proporcionó finalmente el clima político propicio para que se anularan las leyes que protegían a los terroristas de Estado y se abriera paso a la justicia. Como sabemos, el fin de esa mochila que pesaba sobre nuestra democracia estuvo lejos de ser el único cambio traído por ese proceso que todavía está en marcha. Por el contrario, se han generado notables avances en diversos campos. Y todos ellos han dado impulso a la democracia.
La economía del país ha crecido a despecho de los embates de la crisis global del capitalismo y lo ha hecho con inclusión social. Todos los índices que convierten en estadísticas el padecimiento de las clases populares se han reducido drásticamente en los últimos 10 años. En ese sentido, la asignación universal por hijo ha tenido efectos positivos contundentes para los más castigados por la inequidad social. El Estado ha defendido el salario real de los trabajadores del sector formal y ha mejorado sensiblemente la situación de los jubilados, tanto en lo que respecta al aumento de sus saberes como al incremento de la cobertura del sistema. La recuperación para el Estado de los fondos previsionales que en la época de Menem habían pasado a manos de grupos de capital financiero ha sido en este aspecto un paso decisivo. La política de renegociación de la deuda en default y la eliminación del sometimiento al Fondo Monetario Internacional han contribuido poderosamente al fortalecimiento de la independencia nacional. El Estado ha recuperado también, entre otras herramientas, el control de la aerolínea de bandera y de yacimientos petrolíferos fiscales enajenados por las políticas neoliberales y ha dotado al Banco Central de herramientas para que participe activamente de las políticas públicas. Un capítulo aparte merece la sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales, conocida como Ley de Medios, tras un largo debate público y con la oposición cerrada precisamente de los grandes medios de comunicación de masas. Mediante esa norma se espera desmontar el apoderamiento de la información por parte de unos pocos grupos monopólicos que ha sido y es un límite de hielo para la profundización de la democracia en la Argentina. La ampliación de derechos, no obstante, ha sido mucho más vasta y debería bastar con la mención del matrimonio igualitario y la del voto a los jóvenes de entre 16 y 18 años. De modo que esta etapa de 10 años se ha caracterizado por la realización de importantes cambios en un sentido democrático y socialmente progresivo, como no se había experimentado en la Argentina en más de medio siglo. En conjunto, la llegada a su año 30 encuentra a nuestra democracia, que es muy joven, insistimos, con una madurez que nos permite alentar fundadas esperanzas. Personalmente, creo que el ideal de profundización y consolidación de la democracia es inseparable de la aspiración a la igualdad social. No puede haber democracia genuina que no avance hacia la equidad social. En eso está la democracia argentina en este 30º aniversario. Sería una necedad no decir que lo que falta es mucho más que lo que se ha hecho y que los escollos son enormes. Pero estamos en el camino. Si insistimos en él, podremos mirar el futuro con optimismo. Por eso, y por último, debemos tener claro que todos los procesos políticos tienen un punto de riesgo de regresión. Por lo que me parece muy importante aprovechar las elecciones legislativas del próximo domingo para garantizar la dirección o rumbo del actual proyecto de transformación nacional, popular y democrático. Nuevamente, muchas gracias.